Hola, ¿qué tal estás? Bienvenida a mi canal. Yo soy Sara Sierra, profesora de cosmética natural en mi propia escuela online y en este vídeo de hoy quiero resolver algunas de las dudas que me habéis dejado en los comentarios de una de las últimas recetas, más concretamente de la receta del champú líquido para cueros cabelludos sensibles. Como ya dije en ese vídeo, ese champú sí que es cierto que está enfocado para un cuero cabelludo sensible, por los ingredientes que tiene. Te recomiendo que si quieres saber más de ellos te vayas a ver esa receta, te la dejaré en la cajita de descripción y también por aquí arriba. Pero lo que te decía es que está enfocada para ese tipo de cueros cabelludos. Pero, por ejemplo, no es mi caso y yo actualmente lo estoy utilizando. ¿Por qué os digo eso? Porque hay varios comentarios en los que me preguntáis sobre tipos de cabellos en concreto, si les va a venir bien o no. Pues es cuestión de probar. ¿Por qué digo esto? Porque yo, por ejemplo, en mi caso, tengo un cuero cabelludo que tiende a ser graso. Pero en estos momentos yo estoy intercalando este champú y antes de empezar a utilizar este champú estaba utilizando un champú sólido que yo utilizo con frecuencia, una fórmula que yo he preparado para mí y que a mí me viene bien. Pero llevaba notando unas semanas que me dejaba el cabello como extremadamente seco, más seco que en otras épocas del año. Entonces, cuando yo empecé a utilizar este champú líquido que os preparé para el vídeo tutorial, yo noté cómo mi cabello no se engrasa, pero estaba más hidratado. Por lo tanto, sí que es cierto, o sea, lo que te quiero decir con todo esto es que es un champú que es bastante limpiador, pero muy suave en cuanto a la tolerancia con la piel. Por lo tanto, te invito a que lo pruebes, te va a venir bien si tienes un cuero cabelludo seco, si lo tienes regulado, es decir, aunque si está desregulado tiende a ser más seco o más graso, también te va a venir bien. Ese es mi caso, tengo un cabello que está ahora regulado, pero que tiende a ser graso y, como te estoy diciendo, deja el cabello súper bien. De hecho, yo me lo he lavado esta mañana y deja el cabello muy suelto y muy hidratado. Yo, como te decía, llevo una temporada que lo noto como muy seco, que en parte es, por cambios míos y también por ese champú sólido que estaba utilizando, pero que, como te he dicho, antes me venía bien y ahora no. Esto me pasa a mí y nos puede pasar a cualquiera, que vamos cambiando y entonces tenemos que ir modificando esos cosméticos. De ahí lo bueno de saber prepararte tus cosméticos, que puedes ir adaptándolos según vaya cambiando tu piel y tu cabello. También había personas que me preguntabais si servía para un cuero cabelludo graso. Yo, como te decía, os recomiendo que lo probéis. En ese caso, si queréis, en lugar de utilizar el aceite de almendras, utiliza un aceite de jojoba, que es mucho más ligero y así te evitas la posibilidad de que el aceite te engrase el cabello. Pero ya te digo que como está diseñada la fórmula, si te engrasa el cabello no tiene que ver con el aceite, sino tiene que ver más con que tú necesitas un mayor poder limpiador. Entonces, en resumen, yo os animo a que tengáis el cabello que tengáis, lo probéis, porque la verdad es que es un champú muy hidratante, muy agradable al tacto, se extiende muy bien, hace muchísima espuma, por lo tanto, tanto en lo que es la aplicación como el resultado, estoy segura que a casi todas os va a venir bien y va a satisfacer vuestras necesidades. Luego sí que es verdad que habrá a personas que les vaya mejor que a otras, pero os puedo asegurar que si vosotros os laváis el cabello con este champú, no os va a quedar el cabello sucio, que es el miedo que tenemos a veces, sobre todo aquellas que tenéis un cabello más graso. La siguiente pregunta que me habéis planteado de diferentes formas es el tema de los tensioactivos. ¿Puedo utilizar desilglucósido? ¿Puedo utilizar betaína? ¿Puedo sustituir este por el otro? Pues bien, a ver, os digo, en esta receta estaba el sodium cocoil glutamate líquido y el coco glucósido, ¿vale? Ambos en formato líquido. Podéis sustituirlo en cuanto a que todos son líquidos, entonces si lo sustituís por otro líquido, lo que es la textura final del champú va a ser prácticamente la misma, la fórmula va a ser estable y va a ser un champú igualmente. Pero ¿qué ocurre? Cuando hacemos estos cambios puede haber cambios en el poder, habrá cambios en el poder limpiador del champú. Entonces, ¿cuándo va a haber más cambios? Sobre todo si quitáis el sodium cocoil glutamate. ¿Qué cambio puede haber? Que si imaginaros lo sustituís por betaína, que es betaína de tegobetaína, que es uno de los tensioactivos por los que me habéis preguntado. Si lo sustituís por la tegobetaína tiene un poder limpiador menor que el sodium cocoil glutamate.
Entonces puede que si tú pruebas este champú haciendo esa sustitución y tienes un cabello más graso, ahí puede ser que sí que no lo notes tan limpio. Entonces, si hacéis cambios, no va a haber, o sea, vais a tener un champú, va a limpiar, pero vais a estar cambiando el poder limpiador. Entonces, dependiendo de cómo sea tu cabello, puede que haciendo ese cambio tú lo sientas bien, te limpie bien y no pase nada, o puede que no lo sientas lo limpio que tú quieres. Entonces, eso es lo peor que podría pasar. Entonces, si queréis, si no tenéis otra opción, pues probar a hacer esos cambios. Luego también había ciertos comentarios en los que me preguntabais acerca del conservante, cuánto era la duración del cosmético, el tema de utilizar una infusión, eso implica que el champú se va a echar a perder antes. Había ahí una serie de comentarios que giraban en torno a esta conversación. En nuestro caso concreto he utilizado Leucidal como conservante. ¿Por qué lo he utilizado? Porque el champú está enfocado a un cuero cabelludo sensible y los cueros cabelludos sensibles en ciertas ocasiones se pueden ver alterados por conservantes sintéticos como el Saromix o el Cosgar. Entonces, si enfocamos el champú en esa dirección, lo más adecuado es utilizar un conservante de origen natural como el Leucidal. En este caso, la cantidad que yo puse de Leucidal eran 6 gramos para 200 gramos de champú. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un poder conservante apto teniendo en cuenta el conservante que estamos utilizando. El Leucidal, para utilizarlo correctamente y que conserve nuestros cosméticos de forma perfecta y que no tengamos ningún tipo de alteración en la piel, tenemos que añadir entre 2 y 4 gramos por cada 100 gramos de cosmético. Entonces, yo lo que he hecho ha sido añadir la cantidad intermedia, 3 gramos. ¿Que no te sientes segura y quieres aumentar el poder conservante utilizando este mismo conservante? Pues añade 4 gramos por cada 100. Esto que implica que para hacer la misma receta que yo he hecho en el vídeo tutorial, en lugar de usar 6 gramos, usa 4 gramos de Leucidal. Y entonces así estarías ampliando el poder conservante o, mejor dicho, teniendo como una mayor seguridad. Porque al final los conservantes sí que es cierto que en el rango en el que nos recomienda el fabricante van a conservar perfectamente el cosmético. Pero bueno, teniendo en cuenta que estamos utilizando una infusión y como decís algunas de vosotras, las infusiones pues como tienen más sustancias activas, o sea, bueno, más sustancias que provienen de la planta, todas esas sustancias que a nosotras nos vienen bien para, en este caso, el cuidado capilar, son alimento para los microorganismos. Entonces, cuando utilizamos infusiones en nuestro cosmético, hay más alimento para microorganismos que si utilizamos, por ejemplo, un hidrolato o simplemente agua. Entonces, pues en estos casos, si queréis iros hacia las concentraciones más elevadas de conservante, siempre y cuando lo permita, o sea, y revisando, mejor dicho, el conservante que estamos utilizando. Si tú no vas a usar Leucidal, no puedes utilizar esa cantidad de conservante que yo te he recomendado. Si, por ejemplo, vas a utilizar Saromix, quieres hacer ese cambio, tienes que bajar la cantidad porque estarías excediéndote del rango de dosificación del Saromix. Si quieres que te hable sobre este tema de los conservantes y cómo hacer cambios, déjamelo en los comentarios para que pueda crear un vídeo hablando de este tema que veo que os llama bastante la atención. Entonces, yo te recomiendo que hagas la receta tal cual, utilices Leucidal. Si quieres, aumenta la dosificación y en lugar de usar 6 gramos para los 200 gramos de receta, utiliza 8, que estamos todavía en ese rango óptimo para el Leucidal. Y si quieres cambiarlo por otro conservante como Saromix o Cosgar, el cambio ya sería diferente. Ahí tienes que saber más de formulación, pero lo que sí que te digo que por favor no cambies, no utilices la misma cantidad de Saromix que de Leucidal para hacer esta receta porque puedes tener problemas de sensibilidad en el cuero cabelludo. Y ahí sí que sí, aunque no tengas el cuero cabelludo sensible, esa cantidad de Saromix puede alterarte la piel. Y a colación un poquito de esto, algunas de vosotras también decíais que no os digo la duración del cosmético, es decir, su caducidad. Al final yo no la digo, pero no la digo no porque no quiera deciros o porque no quiera informaros, sino porque al final la caducidad de un cosmético la delimita el conservante que utilizamos. Entonces, por norma general, un conservante como el Leucidal, que es de origen natural, nos da un periodo de conservación de 2 meses.
La cantidad que estamos preparando nosotras, 200 gramos de champú, ya os digo yo que la vais a terminar antes de 2 meses, vamos. Y si tenéis una melena como la mía, en un mes os lo habéis terminado. Así que no hay ningún problema. Es decir, aunque no tuvierais claro esa caducidad, no ibais a tener problemas por este motivo, porque esa cantidad es poquita y estoy pensando en que lo utiliza solo una persona. Si sois más personas en casa utilizando este champú, se os va a acabar antes. De todas formas, como os digo, cada conservante da su fecha de caducidad y esto cuando vosotros compréis el ingrediente, al igual que el fabricante en la etiqueta o en la web, tiene que poner la dosificación recomendada, también en los conservantes tiene que indicar el periodo de caducidad que da. De todas formas, como os decía, si utilizáis conservantes de origen natural, lo normal es que nos den una caducidad de unos 2 meses. Estos conservantes de origen natural pues suelen ser el Leucidal, luego también, ahora mismo es que no me viene ninguno más. Hay alguno más así de origen natural, pero yo no los suelo utilizar y por eso ahora mismo no me vienen a la cabeza y la verdad es que no me los he apuntado. Pero si son de origen natural, esa es su caducidad. De todas formas, tenéis que revisar siempre que utilicéis un conservante tanto la dosificación que os recomienda el fabricante como la caducidad. Esto lo tiene que especificar el fabricante, no la caducidad del botecito de lo que nos va a durar el conservante, que también lo tienen que poner, sino la caducidad que va a proporcionar el conservante al cosmético en el que lo incorporemos. Entonces, eso siempre revisarlo, independientemente de lo que yo os pueda decir en la receta o si veis la receta de otra compañera, eso siempre tenéis que revisarlo vosotras. Es una responsabilidad que tenemos que tener cada una de nosotras con lo que vamos a preparar para nosotras mismas. Y luego los de origen sintético, que son el Saromix, el Cosgar, y ahí entran la gran mayoría de conservantes que utilizamos, estos nos dan una caducidad de 3 meses. Entonces, esto es la norma general, pero como te digo, revísalo siempre. Y yo por eso no me detengo a decirlo en los tutoriales, porque entiendo que es algo que tenemos que revisar cada una de nosotras cuando utilizamos estos ingredientes en la preparación de nuestros cosméticos naturales. Otra pregunta que me habéis dejado, que es una pregunta súper concreta y que la ha dejado una persona, o sea, no es una pregunta que se haya repetido, pero que la quiero comentar porque me parece interesante no solo para esta receta en concreto, sino en general. Y es que una de vosotras me preguntaba si este champú lo pueden utilizar personas con sensibilidad química múltiple. Al final, claro, yo recomiendo este champú para cueros cabelludos sensibles, el cuero cabelludo de un niño, y entiendo esta pregunta porque al final esto también es un tipo de sensibilidad, pero una sensibilidad muy específica y que las personas que la tienen pues no es una sensibilidad de un picorcito y se me pasa en un rato o una molestia, sino que es algo mucho más grave. Yo por lo que sé, o sea, yo no soy experta en este tema ni tampoco he investigado mucho acerca de ello, pero lo que sí que tengo claro es que las personas que tienen sensibilidad química múltiple tienen que evitar absolutamente por completo todo tipo de perfumes y fragancias. Y también se recomienda que eviten todos los derivados de benzoatos o de alcohol bencílico. Estos nombres quizás te suenan muy químicos y así es, pero nosotras en cosmética sí que utilizamos estas sustancias y suelen estar en los conservantes. Entonces, respondiendo de forma concreta a esta pregunta y teniendo en cuenta estos 2 puntos, sí que lo podría utilizar una persona con sensibilidad química múltiple porque ni tiene perfumes ni tiene aceites esenciales, que esto le puede dar problemas a personas con esta sensibilidad química múltiple, y el conservante que estamos utilizando no tiene benzoatos, no tiene alcohol bencílico. Estas sustancias, como te decía, están por ejemplo, en el Saromix sí que están, pero en el Leucidal no, que el Leucidal es un conservante de origen natural y no tiene este tipo de sustancias. Entonces, teniendo en cuenta estos 2 puntos, sí que lo podría utilizar una persona con sensibilidad química múltiple. Pero, y el pero lo quiero poner en grande, no quiero que esto se tergiverse, cuando tengáis algún tipo de patología de este tipo y sobre todo una sensibilidad química múltiple, que como os digo son personas que se les altera muchísimo la piel con pequeñas cantidades de sustancias químicas a las que otras personas
las tenemos en el ambiente y no nos pasa absolutamente nada. Entonces, cuando tenemos una situación de este tipo tan grave y tan concreta, yo lo que os recomiendo es que a vuestro médico le vayáis con la lista de ingredientes, a vuestro médico, a vuestro dermatólogo, quien os esté llevando, y decirle, ¿podría utilizar un champú que tiene todo esto? Y ya que ellos os asesoren en ese sentido, porque puede ser que aunque no tenga ni perfumes ni las sustancias estas que os decía, los benzoatos, alcohol bencílico, puede que haya algún otro tipo de sustancias que a estas personas les altere la piel. Y yo sinceramente desconozco cuáles son. Entonces, ante la duda, siempre preguntar al especialista que os esté llevando. Lo bueno es que lo hacéis vosotras, tenéis el listado de ingredientes, no hay más, es decir, no hay ingredientes misteriosos que no están puestos en la etiqueta del cosmético y no sabéis lo que es, o no sabéis qué ingredientes lleva ese perfume, que a ver, un perfume al final es mezcla de muchas sustancias, sino que lo bueno es que aquí tenéis el listado completo y podéis determinar junto con esa persona especialista en el tema si esos ingredientes os pueden venir bien o no os pueden venir bien. Así que eso es lo que yo os puedo decir. Siento no poder deciros más, pero tampoco quiero recomendaros cosas de las que yo no esté segura. Evidentemente esto está enfocado para pieles que tienden a sensibilizarse o incluso pieles que tienen pues a lo mejor alguna patología como puede ser una dermatitis seborreica. Bueno, la piel está alterada, yo en ese campo sí que sé que no la va a afectar más y sé que estos ingredientes van a cuidar ese cuero cabelludo. Pero cuando hablamos de sensibilidad química múltiple ya es otro tema y ahí mejor preguntad a vuestro especialista. Y siempre, siempre, siempre si tenéis alguna patología de la piel, aunque todo sea súper suave, súper amigable con la piel, antes de probarlo, si no lo habéis probado nunca, si no os habéis utilizado nunca ese tipo de ingredientes, consultadlo con un especialista. Otra de las preguntas es si se puede sustituir la alantoína. A ver, sustituir yo no la sustituiría, en el caso de que queráis simplificar la receta, la quitaría. Aunque sí que es cierto que si quitamos la alantoína y tenemos un cuero cabelludo muy sensible, le estamos quitando poder calmante al champú. Entonces, te recomiendo que si tienes esta situación concreta de un cuero cabelludo muy sensible, que intentes hacerte con ella para preparar este champú. Si no, tampoco, o sea, no la sustituyas por otro ingrediente, sino simplemente quítala de la receta y aunque ya no sea tan calmante el champú, sí que es verdad que con la infusión de avena vas a tener un buen poder calmante y aunque no va a ser igual, pero también te va a ayudar. Y luego también, pues bueno, quitándola, quitamos poder humectante. Eso pues lo que va a suponer es que la hebra y el cuero cabelludo no va a estar tan hidratado. Pero tampoco es imprescindible, sobre todo si no tenéis cabellos muy deshidratados o cueros cabelludos muy secos. Si es tu caso, cuero cabelludo muy seco o hebra muy deshidratada, cabello encrespado, te recomiendo que te hagas con ella de nuevo y que no la quites de la receta. Pero antes de sustituirla por otro ingrediente, estar jugando con las cantidades y ahí ya poder cometer el error de perder la estabilidad de la receta o variarla demasiado y luego ya si te funciona o no te funciona, no entender por qué ha sido, antes de hacer 1000 cambios, si no quieres utilizarla, quítala y simplemente esa cantidad que tienes en la receta de alantoína se la sumas a la infusión de avena y ya tendrías la receta ajustada. Y ya por último me preguntabais sobre qué tipo de avena he utilizado para preparar la infusión de avena con la que he preparado este champú. Pues bien, yo he utilizado copos de avena, los que suelo comprar en el herbolario para desayunar, ni más ni menos. No es ningún tipo de avena cosmética, ningún tipo de avena especial. Con esa avena he hecho la infusión y la he incorporado al champú. Así que no hace falta que te compliques. Puedes ir al herbolario, al súper, donde compres la avena del desayuno, esa te sirve. Y bueno, también muchas de vosotras me habéis dejado el comentario de que queréis que os enseñe a preparar esta infusión de avena. En las próximas semanas la tendréis, un poquito de paciencia, pero antes de que termine este mes de junio la vais a tener en el canal. Así que no vais a tener dudas ni problemas a la hora de preparar esta infusión. Y ahora sí, esto es todo lo que os quería contar sobre esas dudas más genéricas que me habéis dejado sobre el vídeo de champús. Recordaros que tengo un curso de primeros pasos
para formular cosméticos capilares en el que utilizo esta misma receta para hacer un montón de cambios y que a partir de ella podéis crear diferentes versiones para personalizar un poquito más vuestro champú. Es un curso bastante económico, os dejo el enlace en la cajita de descripción por si a alguna de vosotras le interesa y quiere apuntarse. Y ahora sí, me despido. Mil gracias por llegar hasta el final de este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!